El reproductor vintage de los años 90 yacía sobre la mesa de trabajo de Laney Baxworth, desmontado en sus componentes principales. Dejó a un lado el plástico amarillento por el paso del tiempo y se concentró en las entrañas del aparato. Con dedos ágiles desconectó la vieja cinta de transmisión, sosteniendo una lupa entre la ceja y la mejilla. ¿Ves esta porquería? Laney le mostró una pequeña parte de la placa a Flint, su compañero, que se había inclinado a su lado. El condensador se ha estropeado. En este modelo es muy habitual. El ácido ha corroído las pistas. Flint Morrow gruñó y se ajustó las gafas de montura de titanio, entrecerrando los ojos. En sus antebrazos se retorcían tatuajes en forma de esquemas eléctricos que se perdían bajo las mangas remangadas de su camisa a cuadros. «Yo le diría al cliente que tirara esa antigüedad», dijo, pasando la mano por las sienes rapadas que enmarcaban su espesa cabellera recogida en una cola. «Pero tú eres nuestra alquimista. Conviertes lo muerto en vivo». Laney sonrió sin apartar la vista del trabajo. Limpió cuidadosamente la zona dañada, preparándose para restaurar las pistas con pegamento conductor de la electricidad. El señor Hollins dice que es el último regalo de su difunta esposa. Tiene grabada su canción de boda en una cinta y no hay copia digital, así que tirarlo no es una opción. El taller Segunda Vida de la Tecnología estaba situado en un semisótano a las afueras de Rocky Point. La luz entraba por las estrechas ventanas situadas bajo el techo, alargadas a lo largo de la pared que daba a la calle. En el interior de la pequeña habitación reinaba un caos controlado. Estanterías con piezas de radio y herramientas, armarios con etiquetas de neón, 3 mesas de trabajo con potentes lámparas y equipo especial. El aire olía a trementina y a café de una cafetera antigua. «También tenemos un radioteléfono de la base de los transportistas», dijo Flint, golpeando con el dedo un papel con los pedidos. «Dicen que se corta a mitad de la palabra, y 3 microondas de la cafetería de la escuela». Laney asintió sin apartar la vista del trabajo. «Las fotos de la graduación pueden esperar. Primero terminaré con el reproductor y luego con el teléfono. Los microondas los dejaremos para mañana». Giró con cuidado la placa impresa para limpiar los contactos. Su cabello castaño, recogido en un moño desordenado, colgaba en mechones sueltos por debajo de la goma elástica, enmarcando su rostro concentrado, salpicado de pecas en la nariz y las mejillas. El mono, con múltiples bolsillos llenos de herramientas, estaba manchado de sustancias desconocidas. «¿Cómo van tus ahorros?», preguntó Flint, alejándose hacia su escritorio, donde yacía la impresora desmontada. «¿1 año más y estarás en tu playa?» «10 meses, si no surge nada imprevisto», respondió Laney sonriendo para sí misma. «Ya tengo echado el ojo a un bungalow en Waikiki. No es caro, pero tiene vistas al mar». «Qué suerte tiene tu marido», murmuró Flint, cogiendo un destornillador. «Un viaje gratis a Hawái». Laney frunció el ceño. «Sane dice que preferiría gastar ese dinero en una camioneta nueva o dárselo a Magda para que le arregle el techo. Pero yo insisto, creo que le vendrá bien ver mundo fuera de Rocky Point». Flint solo negó con la cabeza, pero no dijo nada. Llevaban casi 3 años trabajando codo con codo y conocía muy bien la historia de Laney con su marido y su suegra. A veces le parecía que, sin ese sueño de Hawái, su compañera se habría derrumbado hacía tiempo bajo el peso de su vida familiar. De repente, el teléfono de Laney vibró, saltando sobre la mesa. Ella frunció el ceño al ver el nombre de Zane en la pantalla. «Qué raro, a esta hora suele estar cargando», murmuró mientras se quitaba la pulsera de tierra y se secaba las manos con una servilleta. «¿Hola?» «Hola, cariño». La voz de Zane sonaba anormalmente alegre, con un ligero eco y ruido de fondo. «¿Qué tal?» «Bien, trabajando». Laney frunció el ceño. «¿Pasa algo? ¿Dónde estás?» «Sí, sobre eso», rió incómodo.
En fin, tu madre y yo hemos decidido que nos merecemos un descanso. Ya sabes, últimamente ha estado muy nerviosa por la artritis y yo estoy agotado en el almacén. Lainey desvió la mirada hacia el mapa de Hawái que había sobre la mesa, donde había marcado con un rotulador rojo la isla de Oahu y dibujado un corazón alrededor de la playa de Waikiki. ¿A qué te refieres? Su voz se volvió más baja. Nos vamos a Hawái, dijo Zayn rápidamente. Hemos comprado unos billetes de última hora para 2 semanas, con todo incluido. ¿Te imaginas la suerte que tenemos? Es como si el tiempo se hubiera detenido. Lainey no sentía su cuerpo, solo un frío entumecimiento que comenzaba en algún lugar del plexo solar y se extendía lentamente hacia las extremidades. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. No le des importancia, cariño, dijo Zayn con un tono nervioso. Tus ahorros nos han venido muy bien. Tú misma siempre decías que querías ir a Hawái. Ahora veremos si merece la pena. Lainey miró en silencio el reproductor sin terminar. Su mano con el teléfono parecía entumecida. Claro que es una pena que no estés con nosotros, continuó Zayn, sintiéndose claramente incómodo por la prolongada pausa. Pero ya sabes que mamá no es una niña, y tú no puedes irte sin trabajo. Volveremos en 2 semanas. No te lo tomes a mal, ¿vale? Se oyó una voz femenina apagada de fondo y Zayn se apresuró a añadir: Mamá te manda saludos. Tenemos que embarcar. Adiós. La llamada se cortó. Lainey bajó lentamente el teléfono y se quedó mirando la pantalla. Sus manos se movían como en piloto automático, abriendo la aplicación del banco. Los ahorros de 4 años, $23,412, habían desaparecido. La cuenta estaba prácticamente vacía, salvo por $68,32. Oye, ¿estás bien? La voz de Flint sonaba como si viniera de debajo del agua. ¿Lainey? Ella levantó la vista, pero no pudo enfocar el rostro de su compañero. Se han ido, dijo con voz apagada. Sam y Magda. A Hawái. Con mi dinero. Flint se quedó paralizado con el destornillador en la mano, los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿En serio? Lane asintió con la cabeza, sintiendo cómo el shock inicial daba paso a algo pesado y ardiente que crecía en su pecho. Qué oportuno que haya pasado 4 años ahorrando cada dólar extra y trabajando los fines de semana, susurró, apretando con fuerza el teléfono. Muy oportuno para sus vacaciones. Pero es que Flint no encontraba las palabras. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Robo, dijo Lian con una claridad inesperada. Se llama robo. Dejó lentamente el teléfono sobre la mesa, se puso la pulsera antiestática y cogió las pinzas. Le temblaban ligeramente las manos, pero volvió concentrada al trabajo con el reproductor. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Flint con cautela. No, respondió ella secamente. Tengo que terminar este trabajo. El señor Hollins vendrá a las 4. Lainey pasó el resto del día pasando mecánicamente de un aparato a otro. El reproductor, luego el radioteléfono, luego la vieja calculadora, que ni siquiera estaba en la lista de pedidos. Sus movimientos eran precisos, casi perfectos, pero sus ojos permanecían vacíos. Flint intentó hablar con ella varias veces, le ofreció café, intentó bromear, pero ella respondía con monosílabos, completamente absorta en su trabajo. Cuando llegó el señor Hollins, un hombre mayor con el pelo ralo y una chaqueta de cuero gastada, Lainey incluso consiguió sonreír mientras le mostraba el reproductor reparado. «Ya está como nuevo», dijo ella, encendiendo el aparato e insertando la cinta que le había traído el cliente. Los primeros acordes de Can't Help Falling in Love llenaron la habitación. He cambiado la correa de transmisión, soldado la placa donde había una fuga y limpiado los cabezales. Debería funcionar muchos años más. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas al oír la música. Gracias, querida,
susurró mientras sacaba la cartera. ¿Cuánto le debo? $85, como acordamos, respondió Laney mientras extendía el cheque. No, no, dijo el señor Hollins tendiéndole $100. Quédese el cambio. Me ha devuelto parte de Edna. No tiene precio. Laney quiso negarse, pero algo en la expresión de su rostro la detuvo. Asintió en silencio y aceptó el dinero. Cuando el anciano se marchó, apretando con cuidado el tocadiscos contra su pecho, Flint se acercó a Laney y le puso la mano en el hombro. ¿Quieres tomar un café? ¿O algo más fuerte? No deberías quedarte sola ahora. Laney negó con la cabeza mientras se quitaba el delantal. Gracias, Flint, pero tengo que irme a casa. A ver qué más se han llevado, aparte del dinero. Laney, estoy bien, lo interrumpió ella poniéndose la chaqueta. Solo necesito pensar. Recogió sus herramientas, las guardó en la bolsa y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral sin volverse. Mañana me tomaré el día libre. Le dirás al jefe que estoy enferma. Claro, asintió Flint. Llámame si necesitas algo, a cualquier hora. Lane asintió y salió, cerrando la puerta con cuidado. La tarde primaveral la recibió con un viento fresco y una llovizna. Rocky Point, una pequeña ciudad encajada entre las montañas y el océano, se preparaba para el crepúsculo. Los escasos transeúntes se apresuraban a hacer sus cosas, protegiéndose el rostro del viento. Laney caminaba lentamente por las calles conocidas, sin prestar atención a la lluvia que mojaba su cabello y su chaqueta. 4 años. 4 años de turnos extra, reparaciones en casa los fines de semana, renunciar a ropa nueva y a comer fuera. 4 años ahorrando en todo, desde champú hasta electricidad. Y durante todo ese tiempo tenía ante sus ojos una imagen. Ella, hundiendo los pies en la arena cálida de Waikiki, escuchando el sonido de las olas, contemplando la puesta de sol sobre el océano Pacífico. Y ahora, por esa arena camina Magda, siempre insatisfecha, con sus interminables quejas sobre la salud, el tiempo y los jóvenes de hoy en día. Y Zane, que en 5 años de matrimonio se había convertido de un chico alegre y ambicioso en un niño de mamá, incapaz de tomar una sola decisión sin consultar a Magda. Laney se detuvo frente a la casa de su suegra, una construcción victoriana de 2 pisos con pintura azul descolorida y ventanas con marcos blancos. Una casa en la que se sentía como una invitada, a pesar de llevar 4 años viviendo allí. Una casa llena de muñecas de Magda, criaturas de porcelana con sonrisas fijas y ojos vacíos que observaban cada uno de sus movimientos. Sacó las llaves, abrió la puerta y entró, donde la recibió el silencio habitual y un ligero aroma a lavanda, el ambientador favorito de Magda. Lane encendió la luz del vestíbulo y decenas de ojos de muñecas reflejaron su brillo en sus iris de cristal. «Estoy en casa», dijo al vacío, y su voz resonó en las paredes. Laney se quedó de pie en el vestíbulo de la casa victoriana de Magda, con los dedos aún apretando el pomo de la puerta. El silencio parecía tener peso y textura, espeso como el sirope y igual de pegajoso. Solo el tic-tac del viejo reloj de pie del salón rompía el silencio. «Estoy en casa», repitió en voz más alta, como si deseara oír alguna respuesta de las paredes llenas de muñecas. Nadie respondió. Por supuesto, solo los ojos de cristal de decenas de criaturas de porcelana reflejaban la luz de la lámpara que encendió mecánicamente. La casa de Magda era un museo de muñecas y un monumento a épocas pasadas. Las pesadas cortinas con flecos, los muebles de madera oscura, los manteles de terciopelo y la multitud de baratijas creaban una atmósfera de tiempo detenido. Y las muñecas estaban por todas partes. En el salón, toda una pared estaba ocupada por vitrinas con iluminación, donde muñecas con trajes históricos y niños de porcelana con elaborados atuendos estaban dispuestos por altura y época. Pero eso era solo el principio.
En cada habitación había espacio para la colección, en estanterías, en nichos, en los alféizares de las ventanas. Incluso en el baño, en una estantería sobre el inodoro, había una fila de muñecos bebés con gorritos de encaje que miraban con curiosidad a cualquiera que se atreviera a usar el baño. Lainey colgó la chaqueta en un gancho y se dirigió a la cocina. Aquí había menos muñecas, solo una decena, colocadas en los estantes superiores. Por insistencia de Lainey, al menos no miraban hacia donde se preparaba la comida. Una pequeña victoria que le había arrancado a su suegra tras varios meses de guerra pasivo-agresiva. Abrió la nevera. Dentro reinaba un orden ejemplar. Los alimentos estaban en recipientes de plástico con etiquetas escritas con la letra cuidada de Magda, la leche en el estante superior, para que no se estropee, y las verduras en el cajón inferior. Lainey sacó una botella de agua y se apoyó en la encimera. 4 años atrás, cuando Zane le propuso mudarse con su madre por un par de meses, le pareció una decisión sensata. Ambos trabajaban, ahorraban para comprar una casa y el alquiler del apartamento se llevaba una parte considerable de su presupuesto. Mi madre acaba de jubilarse y se siente sola en una casa tan grande, la convenció Zane mientras estaban acostados en la cama de su apartamento alquilado. Es solo temporal, cariño. Como mucho, 6 meses, y habremos ahorrado para la entrada de nuestra casa. Lainey accedió. Solo veía a Magda en las cenas familiares, donde siempre se mostraba muy educada, aunque con un toque de condescendencia. La colección de muñecas aún no había alcanzado las dimensiones actuales. Solo unas pocas vitrinas en el salón, más un hobby refinado que una obsesión. «No te arrepentirás», le susurraba Zane, besándola en el cuello. «Mamá hace las mejores tortitas del estado». Lainey sonrió con amargura, recordando su propia ingenuidad. Las primeras semanas no fueron malas. Magda se esforzaba por ser una anfitriona hospitalaria, Zane era cariñoso y atento, y les habían asignado una habitación en el segundo piso, lejos del dormitorio de su suegra. Pero poco a poco todo fue cambiando. «Lane, cariño, ¿no te importará que las chicas del club de lectura y yo nos reunamos en el salón esta noche?» «Zane, hijo, hay que ayudar a la señora Flannery a subir la cómoda al segundo piso. ¿No estás muy ocupado hoy?» «Lani, cariño, he notado que usas demasiado detergente. ¿Quieres que te enseñe cómo lo hago yo?» Poco a poco, día tras día, Magda fue ocupando cada vez más espacio y tiempo. Zane, que al principio actuaba como amortiguador entre ellas, volvió poco a poco a su papel de hijo obediente, cediendo por completo el control de las tareas domésticas a su madre. Y entonces comenzó la gran expansión de las muñecas. Tras jubilarse después de 35 años como profesora de escuela, Magda finalmente se permitió sumergirse por completo en una afición que antes le impedía la falta de tiempo. Subastas por internet, tiendas de antigüedades, anuncios en los periódicos. Buscaba metódicamente en todas las fuentes posibles nuevos ejemplares para su colección. Lainey bebió un sorbo de agua y se dirigió al salón. La mayoría de las muñecas eran de la época victoriana, damas con rostros y extremidades de porcelana, torso de tela, vestidos vaporosos con encajes y sombreros de ala ancha. Algunas muñecas le llegaban a Lainey por la cintura, otras cabían en la palma de la mano. Cada una tenía un nombre y una historia que Magda contaba con gusto a cualquier invitado, independientemente de si quería escucharla o no. «Esta es Agnes, tiene unos 150 años, fue fabricada en Alemania», sonaba la voz de su suegra en los recuerdos de Liane. «Mira qué mirada tan viva. Y aquí está Timothy, un ejemplar muy raro de niño marinero». Y así sucesivamente, hasta que el invitado empezaba a inquietarse, buscando una excusa para escapar. Leanne se acercó a una de las muñecas favoritas de Magda, una dama con un vestido de terciopelo rojo y un abanico de plumas reales. Los ojos de cristal de la muñeca parecían seguir cada movimiento.
¿Por qué me miras así, Eleonora?, le preguntó en voz baja a la muñeca. ¿Crees que no me doy cuenta de que me estás observando? Subió al segundo piso, pasando por la galería de fotos familiares de los Bagsworth, donde Zane sonreía en fotos en blanco y negro y en color de diferentes etapas de su vida. Lainey solo aparecía en esa pared en la foto de su boda, donde estaba de pie entre Zane y Magda, que incluso ese día se las había arreglado para estar en el centro de la composición. El dormitorio la recibió con la cama intacta. Lainey siempre hacía la cama antes de irse, a pesar de las protestas de Zane. ¿Para qué? Si vamos a volver a acostarnos esta noche. En la mesita de noche había varias monedas, un recibo de la gasolinera y un folleto publicitario de la bolera local. El desorden habitual de un hombre que no se preocupa por esos detalles. Lainey abrió el armario. La mitad de las cosas de Zane habían desaparecido, evidentemente empaquetadas para el viaje. Pasó la mano por las perchas vacías. El cajón superior de la cómoda, donde Zane guardaba los calcetines y la ropa interior, estaba abierto y su contenido desordenado. Se había ido con prisas. Lainey empezó a recoger mecánicamente las prendas que quedaban cuando su mano tocó algo duro debajo de los calcetines. Una bolsa de papel. Dentro había recibos, muchos recibos. Paraíso deportivo, bañador, $230. Estilo soleado, 2 camisetas de playa, $175. Boutique de turismo, crema solar de alta protección, gafas de sol, sombrero, por un total de $298. Lane se dejó caer lentamente en el borde de la cama, apretando los recibos en la mano. Lo habían preparado todo, y no solo en un par de días. Algunas compras se habían hecho hacía 3 semanas. 3 semanas antes, Lainey le había hablado a Zane del bungalow que había encontrado junto al mar y le había enseñado las fotos de la página web. Él asentía con la cabeza, fingiendo escuchar, y de vez en cuando murmuraba: sí, no está mal. Pero él ya sabía que se iría a Hawái sin ella. Lainey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dejó los cheques en la bolsa y se dirigió decidida a la habitación de Magda. A diferencia del resto de la casa, el dormitorio de su suegra estaba sorprendentemente libre de muñecas. Solo unos pocos ejemplares especialmente valiosos en estuches de cristal estaban sobre la cómoda. La habitación estaba decorada en tonos pastel, con una colcha de encaje sobre la gran cama y un tocador con un trébol. Todo estaba perfectamente ordenado, sin una mota de polvo. Lainey nunca antes había entrado en ese territorio. Magda protegía celosamente su espacio personal, e incluso a Zane rara vez se le permitía entrar allí. A mamá le gusta su espacio personal, decía él cuando Lainey le preguntaba por qué no podían lavar la ropa de cama de su suegra junto con la suya. Ahora estaba de pie en medio de la habitación, sintiéndose culpable y decidida al mismo tiempo. Era como si alguien la estuviera observando, aunque estaba completamente sola en la casa. Quizás eran los ojos de cristal de las muñecas los que seguían cada uno de sus pasos. Lainey se acercó al tocador. 3 cajones, todos cerrados. Abrió el superior. Joyas en estuches de terciopelo, un antiguo polvera, varias horquillas para el pelo. El segundo cajón contenía papeles, facturas de servicios públicos, cuidadosamente ordenadas en carpetas por meses, recetas médicas, algunas cartas. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Esto despertó un interés especial en Liane. ¿Qué podía ser tan secreto en la vida de una viuda de 63 años? Miró alrededor de la mesa en busca de una llave, miró debajo de la alfombrilla, detrás del espejo. Nada. Lane examinó la cerradura. Era un mecanismo sencillo, nada complicado. Tras años de trabajar con pequeños aparatos electrónicos, había aprendido a manejar herramientas. En su bolso siempre llevaba un juego de destornilladores en miniatura para trabajos de precisión. Sacó el más fino y, tras varios intentos, oyó un clic. El cajón se abrió. Dentro había una carpeta con la palabra Hawái,
escrita con la letra cuidada de Magda. Leanne la abrió y sintió que se le helaba la sangre. Allí había 2 billetes impresos para un vuelo a Honolulu con fecha de hoy, folletos del hotel Lagoa Paradiso con anotaciones en los márgenes, desayuno incluido, pedir habitación con vistas al mar, no olvidar confirmar el traslado, una fotocopia del pasaporte de Magda. Y lo que más sorprendió a Liane fue el recibo de una transferencia bancaria de la cuenta de Liane a la de Zane con la nota Hawái, fechada 2 semanas antes. 2 semanas antes, cuando Liane le dijo a Zane que le faltaba muy poco para reunir la cantidad necesaria. Cuando soñaba en voz alta con cómo irían juntos a pasear por la playa y tomar cócteles con sombrillas. Lo habían planeado todo con antelación. No fue una decisión espontánea ni un viaje de última hora, sino una traición fríamente planeada. Los ojos de Lainey se llenaron de lágrimas, pero rápidamente se las secó. No iba a llorar. Sacó el teléfono y fotografió el contenido de la carpeta, especialmente el extracto bancario. Luego lo guardó todo cuidadosamente en su sitio y cerró el cajón. Este hizo clic al volver a quedar cerrado. Bajó al primer piso y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y sacó una botella de vino blanco que Magda guardaba para ocasiones especiales. Si eso no era una ocasión especial, ¿qué lo era? Se sirvió una copa llena y volvió al salón, donde se sentó en la mecedora, el lugar privado de Magda, desde donde se veía la mayor parte de la colección. ¿Saben qué, damas y caballeros? Se dirigió a las muñecas levantando la copa. Por los nuevos comienzos y por la venganza. Lainey dio un gran trago de vino mientras miraba a la muñeca vestida de rojo. Eleonora, así la llamaba Magda, el orgullo de la colección, supuestamente perteneciente a una aristócrata francesa antes de la Revolución. ¿Qué harías tú, Eleonora, si tu marido y tu suegra te robaran tu dinero y se fueran al viaje de tus sueños sin ti? Preguntó Leanne, inclinándose hacia la vitrina de cristal. ¿Les dejarías ir impunes? El rostro lacado de la muñeca permanecía inmóvil, pero bajo cierta luz parecía que las comisuras de sus labios pintados se levantaban ligeramente en una sonrisa. Lane terminó su vino y se sirvió otra copa. La ira, el rencor y el sentimiento de traición se mezclaban en su alma, creando un cóctel peligroso. 4 años. 4 años de ahorro, de trabajos extra, de renunciar a los placeres más simples. 4 años en los que volvía agotada después de turnos dobles, en los que se negaba a ir con Flint y otros compañeros al bar después del trabajo porque había que ahorrar para Hawái. ¿Y para qué? Para que su marido y su suegra, en secreto, le robaran su sueño. De repente, Lainey se quedó paralizada con la copa a medio camino de la boca. Un recuerdo afloró en su mente. Zane, intentando torpemente instalar el router un año atrás. Cariño, no entiendo estas cosas técnicas. Tú eres nuestra experta en electrónica. Ayúdanos. Y ella les ayudó. Configuró Internet en toda la casa, creó cuentas para la banca online y les explicó cómo utilizar los pagos automáticos. Ella misma les dio todas las herramientas. Les enseñó cómo iniciar sesión, cómo transferir dinero entre cuentas y cómo planificar los pagos. Zane tenía acceso a todas sus finanzas por iniciativa propia, porque somos una familia, lo compartimos todo. Lainey dejó la copa sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. ¿Acaso no había visto las señales? Las constantes preguntas de Magda sobre sus ahorros, el repentino interés de Zane por los hoteles de Hawái, sus extrañas conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. «¡Qué tonta soy!», susurró Lani en voz baja. Solo le respondió el tic-tac del reloj y las miradas silenciosas de cientos de ojos de muñeca. ¿Y ahora qué? ¿Sentarse allí 2 semanas tragándose el rencor y esperando a que volvieran? ¿Para luego qué? Montar un escándalo,
Abandonarlos, perdonarlos. Lane levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Eleonora, vestida con un vestido rojo. Algo en la expresión de la cara de la muñeca le pareció de repente no solo rígido, sino decidido. Laney se levantó y se acercó al escaparate. Su reflejo se superponía al rostro de porcelana de la muñeca, creando un híbrido espeluznante. De repente, una idea tan inesperada y tan perfecta para la situación se le ocurrió que no pudo contener la risa. Muñecas. Cientos de muñecas por toda la casa, testigos silenciosos a los que Magda trataba como miembros de la familia, a los que quería más que a las personas vivas. Muñecas que habían observado a Laney durante todos esos años, mientras se sentía prisionera en esa casa de vitrinas y cortinas polvorientas. ¿Y si las muñecas empezaban a hablar? Leanne cogió el teléfono y marcó un número. «Flynn, soy yo. ¿Recuerdas que me dijiste que sabías trabajar con altavoces en miniatura? Tenemos que hablar seriamente». A la mañana siguiente, Leanne se despertó con el sonido de su propia respiración. Estaba tumbada en el sofá del salón, incapaz de levantarse para ir al dormitorio que compartía con Sane. La luz del sol se filtraba a través de las pesadas cortinas, proyectando estrechas franjas sobre la alfombra y las vitrinas de cristal con las muñecas. A la luz de la mañana, sus rostros parecían especialmente espantosos, como maniquíes de pesadillas infantiles que habían cobrado vida. Laney se sentó, frotándose el cuello adormecido. Una botella de vino vacía estaba sobre la mesita junto a una copa. Le zumbaba un poco la cabeza, pero la claridad mental que había alcanzado la noche anterior no había desaparecido. El plan ya estaba detallado, solo necesitaba la ayuda de Flint. Se dio una ducha, se tomó un café fuerte y, tras mirar el reloj, marcó el número de su compañero. «¿Flint? ¿No te he despertado?» «Ya sabes que soy madrugador», respondió él al otro lado del teléfono. «¿Cómo estás? ¿Has digerido lo de ayer?» «No es la palabra adecuada», dijo Lane mirando la muñeca de porcelana vestida de cocinera que estaba en la esquina de la cocina. «Escucha, necesito tu ayuda. Es una petición poco habitual. Suena intrigante. ¿Me lo cuentas? Por teléfono no. ¿Podemos vernos?» Una hora más tarde estaban sentados en el Rusty Anchor, una pequeña cafetería a las afueras de Rocky Point. El lugar estaba bastante desierto a esa hora. Solo había un par de ancianos jugando al ajedrez en un rincón y una camarera limpiando vasos con desgana detrás de la barra. Flint escuchó atentamente la historia de Lane, y sus ojos estrechos se abrían cada vez más a medida que avanzaba el relato. Al final, se recostó en la silla y negó con la cabeza. «Siempre me pareció que tu marido no te apreciaba mucho, pero esto va más allá de lo imaginable», murmuró, dando golpecitos con los dedos sobre la mesa. «¿Y quieres vengarte utilizando la colección de muñecas de Magda?» «No solo vengarme», se inclinó hacia adelante Laney. «Quiero darles una lección que nunca olvidarán. Tú trabajabas con pequeños sistemas de audio, ¿no?» «Sí, lo hacía», asintió Flint. «En la facultad de ingeniería jugábamos con todo tipo de cosas hasta que lo dejé para dedicarme a una tecnología más tangible, pero conservo las habilidades». Bebió un sorbo de café y su mirada se volvió pensativa. «¿Quieres instalar altavoces en las muñecas para que hablen?» «Exacto», respondió Laney con los ojos brillantes. «Imagínate la reacción de Magda cuando sus preciadas muñecas empiecen a susurrar por las noches, o cuando una dama victoriana de repente diga una frase que mi suegra me dijo pensando que no la oía». Flint sonrió lentamente, y había algo depredador en esa sonrisa. «Sabes, siempre he pensado que eres demasiado buena para esa familia. Me recuerdas a mi hermana, que también aguantó a su idiota marido hasta que se fue con su secretaria. Entonces convirtió su colección de discos de vinilo en adornos para el jardín». Hizo una pausa. «Pero tu plan es mucho más ingenioso. Cuenta conmigo». «¿En serio?» Laney sintió como la tensión la abandonaba.
Hasta ese momento no estaba segura de que Flint aceptara. Por supuesto, pero necesitaremos ayuda. Tengo el equipo para los altavoces, pero necesitamos a alguien que grabe los sonidos, alguien con buena voz y acceso a un estudio. ¿Tienes alguna idea? La verdad es que sí, asintió Flint. Mi antigua compañera de piso, Velma Kincaid, trabaja en la emisora de radio Rocky Point, presenta programas nocturnos, antes hacía audiolibros, tiene talento para cambiar la voz, puede sonar como una niña, una anciana o un demonio del inframundo. Suena perfecto, sonrió Laney. ¿Crees que aceptará ayudarnos? Oh, a Velma le encanta el caos, rió Flint, especialmente si va dirigido a quienes se lo merecen. Después del desayuno se dirigieron al taller Segunda Vida para la Tecnología. Flint le explicó al jefe que Laney estaba pasando por una crisis familiar, pero que quería distraerse con el trabajo. El señor Collins, un anciano bondadoso con las manos siempre manchadas de aceite de máquina, solo les hizo un gesto con la mano y dijo que iba a comprobar los suministros. Una vez solos, comenzaron a planear. Necesitaremos altavoces inalámbricos en miniatura con transmisores, dijo Flint mientras extendía un plano sobre la mesa. Puedo conseguirlos a través de un amigo que tiene una tienda de electrónica. Son más pequeños que una moneda, pero ofrecen buena calidad de sonido. ¿Y el control?, preguntó Lian, estudiando el esquema. Se pueden configurar a través de una aplicación en el teléfono. Cada altavoz tendrá su propio ID. Podrás activarlos individualmente o en grupos. Mostró la pantalla de su teléfono. Mira, utilicé algo similar para una instalación en el museo local el año pasado. Laney escuchó atentamente y hizo preguntas técnicas. Captaba rápidamente los detalles. Sus años de experiencia con la electrónica no habían sido en vano. ¿Cuántos dispositivos de estos puedes conseguir? Diría que entre 20 y 30, estimó Flint. Será difícil conseguir más sin llamar la atención. Debería bastar, asintió Lian. Elegiré las muñecas más llamativas de la casa, las que más se ven al pasar. Flint sacó el teléfono. Llamemos a Velma. Suele levantarse a la hora de comer. Velma Kincaid resultó ser una mujer enérgica de unos 30 años, con el pelo pelirrojo brillante recogido en un moño descuidado. Irrumpió en el taller como un pequeño tornado, agitando los brazos y hablando a toda velocidad. «Flint, cariño, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó mientras lo abrazaba. Luego se volvió hacia Laney. «Y tú debes de ser la esposa abandonada con un plan de venganza. Me encanta, soy Velma». Le tendió la mano con las uñas largas y cubiertas de purpurina. «Laney», respondió ella, un poco abrumada por la energía de su nueva conocida. «Flint me ha explicado brevemente la situación», asintió Velma, dejándose caer en la silla más cercana. «Tu marido y tu madre manipuladora te robaron tus ahorros para ir a Hawái y te dejaron con un ejército de muñecas. Ahora quieres que las muñecas empiecen a hablar y las lleves al borde de un ataque de nervios. ¿Es así?» «En líneas generales», confirmó Laney, sorprendida de lo ridículo que sonaba su plan cuando lo expresaba otra persona. «Suena una locura, ¿verdad?» «¿Una locura?» Velma se echó a reír. «Cariño, suena genial. Normalmente la gente en situaciones así corta la ropa, rompe platos o monta escenas en lugares públicos. Aburrido y predecible. Pero tu plan...» Hizo una pausa dramática. «Es arte». «¿Entonces me ayudarás?», preguntó Laney. «Que si te ayudo». Velma volvió a reír. «Cariño, he soñado toda mi vida con poder usar mis habilidades para algo así. Cuéntame más sobre Magda y ese tal Zane. ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué es lo que realmente les afecta?». Durante la siguiente hora, Lian le contó los hábitos, los miedos y las peculiaridades de su suegra y su marido. Magda tenía miedo a la oscuridad y siempre dejaba la luz encendida. De niño, Zane estaba convencido de que en su armario vivía un monstruo, y aún hoy le costaba abrir las puertas de los armarios en la oscuridad.
Magda odiaba que alguien tocara su colección sin permiso. Zane temía en secreto no llegar a ser nunca un hombre como su padre. Velma escuchaba con los ojos brillantes, interrumpiendo a veces para aclarar detalles. Mientras tanto, Flint trabajaba en la parte electrónica del plan, dibujando esquemas y haciendo una lista de los componentes necesarios. «Necesito saber qué frases concretas quieres usar», dijo Velma sacando su tableta. «¿Y qué sonidos? Empecemos con una lista básica». Lainey se puso a pensar. Risas de niños en una casa vacía. El nombre de Magda susurrado desde un rincón oscuro. La frase «Te veo, Sane», con voz de niño. «Genial», aprobó Velma escribiendo rápidamente. «¿Algo concreto relacionado con su relación?». Magda le dijo una vez a una vecina, pensando que yo no la oía. «Claro, no es mala chica, pero Sane necesitaba una esposa con ambición, no una técnica de reparación de tostadoras». «Vaya», frunció el ceño Velma. «Qué simpática señora». Y Zane le dijo a un amigo por teléfono. «Sí, mi madre a veces se pasa de la raya, pero ya sabes cómo son las mujeres. Mejor que la Annie aguante sus caprichos que yo tenga que escuchar las quejas de las dos». «Oh, eso es genial», dijo Velma, haciendo otra anotación. «Imagínate cómo sonará eso en boca de una muñeca victoriana en mitad de la noche». Al final del día, tenían un plan de acción y una lista de 50 frases y sonidos que debían grabar. Flint se puso en contacto con su amigo de la tienda de electrónica y pidió los componentes necesarios. «Estarán listos en un día», informó. «Mientras tanto, podemos empezar a grabar». Velma sugirió utilizar el estudio de la emisora de radio por la noche, cuando no hubiera nadie. «Yo estoy en antena desde medianoche hasta las 4 de la madrugada», explicó. «Después, la emisora está vacía hasta las 6. Podemos aprovechar ese tiempo para grabar». Lainey aceptó, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Lo que había comenzado como una idea espontánea de venganza se estaba convirtiendo en una operación cuidadosamente planeada. Se sorprendió a sí misma sonriendo por primera vez desde el día anterior. «¿En qué piensas?», preguntó Flint cuando Velma se alejó para contestar el teléfono. «En que nunca he hecho nada parecido», respondió Lainey con sinceridad. «No es propio de mí planear venganzas. A veces hay que salirse de lo propio», dijo Flint encogiéndose de hombros. «Especialmente cuando otros traspasan todos los límites. No te han robado solo el dinero, Lainey. Te robaron tu sueño, tu confianza. Yo diría que has sido muy comedida al no hacerles pasar un infierno». Lainey asintió, agradecida por el apoyo. A las 2 de la madrugada se reunieron en el estudio de la emisora de radio La Voz de Rocky Point. El pequeño edificio a las afueras de la ciudad parecía más un garaje reconvertido que una emisora de radio. Sin embargo, en su interior había un equipo sorprendentemente moderno. «Las ventajas de trabajar en la radio en la era de los podcasts», explicó Velma mientras los acompañaba a la cabina de grabación. «De repente, nos hemos vuelto muy relevantes». La sala insonorizada era del tamaño de un armario grande, con un micrófono en un soporte y unos auriculares. Velma se sentó detrás del panel de control, detrás del cristal, se puso los auriculares y encendió el equipo. «¿Listos para divertirse?», preguntó a través del micrófono. «Empezaremos con los sonidos básicos y luego pasaremos a frases más complejas». Durante las 2 horas siguientes, Velma demostró una asombrosa capacidad de transformación vocal. Podía sonar como una niña inocente, como una anciana, como un ser de otro mundo. Grabó risas, desde las risitas melódicas de un niño hasta la risa espeluznante de un anciano. Susurros, suspiros siniestros, crujidos de tablas, ruidos apenas audibles. Luego llegó el momento de las frases. Velma grabó todo lo que había en su lista, a veces sugiriendo sus propias versiones. «Magda, te vemos, siempre te vemos. Sane, mira debajo de la cama, te espero allí». «¿Por qué habéis abandonado a la pobre Lainey?».
No está bien. Muy mal. Mamá siempre estará contigo, Zane. Siempre. ¿Qué es ese ruido en el armario? Deberíamos ir a ver. Magda, ¿te acuerdas de lo que pasó aquel martes? Nosotros lo recordamos. Todos lo recordamos. Lian escuchaba con admiración y un ligero temor. Las voces de Velma sonaban realmente espeluznantes, especialmente las de los niños. ¿Estás segura de que solo quieres asustarlos y no provocarles un infarto? Preguntó con una mezcla de humor y preocupación. Oh, no te preocupes, respondió Velma. Empezaremos con sonidos suaves y luego iremos aumentando el efecto. Dejemos que se vuelvan locos poco a poco con las dudas antes de pasar a un ataque psicológico a gran escala. Al amanecer, tenían lista toda una biblioteca de sonidos y frases, clasificadas en categorías que iban desde ligera inquietud hasta pesadilla absoluta. Flint lo copió todo en una memoria USB. Ahora tenemos que esperar a que llegue el equipo e instalarlo en los muñecos, dijo bostezando. Propongo que descansemos hoy y mañana pasaré por tu casa con los componentes listos. Gracias a los dos, dijo Lane sincera. No sé qué haría sin vosotros. Oye, ¿para qué sirven los amigos si no es para planear una venganza espeluznante con muñecos que hablan? Dijo Velma guiñando un ojo. Hablando de muñecos, recordó Flint, tenemos que elegir en qué muñecos instalar los dispositivos. Sería buena idea hacer fotos o un mapa de su ubicación. Ya lo he hecho, dijo Laney, sacando su teléfono y mostrándoles las fotos de los ejemplares más destacados de la colección de Magda. Son las muñecas más importantes para ella y están colocadas en lugares estratégicos por toda la casa. Perfecto, asintió Flint. Prepararé los dispositivos teniendo en cuenta el tamaño y las características de cada muñeca. 2 días después, la mesa de la cocina de Magda se convirtió en un taller improvisado. Flint trajo un conjunto de diminutos dispositivos electrónicos, cada uno del tamaño de una caja de cerillas. Le mostró a Lian cómo funcionaban. Es un altavoz inalámbrico con un módulo receptor. Se conecta a una aplicación en tu teléfono. Puedes elegir cualquier grabación de nuestra biblioteca y reproducirla en un dispositivo concreto o en varios a la vez. También puedes configurar la reproducción aleatoria según un horario. Laney escuchaba atentamente mientras examinaba los componentes. Estaba segura de que podría instalarlo ella sola, ya que su trabajo diario requería tareas técnicas mucho más delicadas. Tenemos que tener cuidado con las muñecas, dijo mientras sacaba con cuidado el primer ejemplar de la estantería, una niña pequeña con un vestido de encaje. Muchas de ellas son realmente antiguas y frágiles. Magda notará el más mínimo daño. Entonces es bueno que tengamos un especialista en microchips, sonrió Flint. Laney desabrochó con cuidado el vestido de la muñeca y examinó su estructura. La mayoría de las muñecas antiguas tenían el cuerpo de tela y la cabeza, las manos y los pies de porcelana. Esto facilitaba la tarea. Se podía hacer un pequeño corte en la tela del torso, colocar el dispositivo y coserlo de nuevo. Empecemos con esta, decidió Lian, eligiendo una muñeca de tamaño mediano con el torso relleno de serrín. Está junto a la escalera. Magda y Zane pasan junto a ella cada vez que suben. El trabajo era lento y minucioso. Leanne hacía un pequeño corte en un lugar discreto, normalmente debajo de la ropa, y luego colocaba con cuidado el dispositivo en el interior. El altavoz debía colocarse de manera que el relleno no amortiguara el sonido. A continuación, cosía hábilmente la incisión con puntadas casi invisibles. Mientras tanto, Flint configuraba la aplicación en su teléfono, creando perfiles para cada dispositivo y descargando archivos de sonido. He añadido una función de reproducción aleatoria, explicó. Puedes configurar un horario, por ejemplo, activar determinados muñecos por la noche o activar el modo de respuesta al sonido, de modo que el dispositivo se active cuando haya alguien en la habitación.
Es increíble, sonrió Lainey mientras probaba el primer muñeco modificado. Pulsó un botón en el teléfono y se oyó un suave susurro infantil procedente de la figura de porcelana. ¿Quién está ahí? Te oigo. Funciona a la perfección, aprobó Flint. Y el sonido es lo suficientemente alto, pero no tanto como para saber de inmediato de dónde proviene. Al anochecer habían equipado 8 muñecos. Lainey decidió colocarlos por toda la casa, uno en la entrada, 2 en el salón, uno en la escalera, 2 en el pasillo de la planta superior y uno en cada uno de los dormitorios de Magda y de Lainey y Zane. Mañana continuaremos, dijo, frotándose los ojos con cansancio. Quedan 12 dispositivos más. Puedo ayudarte con los demás, se ofreció Flint. Lainey negó con la cabeza. Gracias, pero tengo que hacerlo yo sola. Es terapéutico, ¿sabes? Durante los 3 días siguientes, Lainey trabajó metódicamente en los muñecos que quedaban. Seleccionó los ejemplares más llamativos, aquellos de los que Magda estaba especialmente orgullosa y a los que solía llamar la atención de los invitados. La gran dama victoriana con vestido de baile que se erguía sobre su propio soporte en el vestíbulo, la pequeña colección de niños en la estantería de la cocina, un par de muñecos con vestidos antiguos en el cuarto de baño. Para cada muñeca elegía sonidos y frases especiales, teniendo en cuenta su ubicación y apariencia. Para las muñecas infantiles, risas inocentes y preguntas sencillas. ¿Por qué no me quieres? ¿Puedo ir contigo? Para las muñecas adultas, frases más complejas e inquietantes. Sé tus secretos, Magda. Zane, nunca serás como tu padre. Algunas muñecas estaban programadas para reproducir sonidos aleatorios durante la noche. Otros se activaban con el movimiento en la habitación. Lainey planeaba controlar los demás manualmente a través de una aplicación. Al final de la semana, los 20 dispositivos estaban instalados y probados. Lainey estaba de pie en medio del salón, rodeada por un ejército silencioso de muñecos, y sentía una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo. «Todo listo», le dijo a Flint por teléfono. «Vuelven dentro de 6 días». «¿Estás segura de que quieres quedarte allí hasta que lleguen?», le preguntó él con preocupación. «Puedes quedarte en mi casa o alquilar una habitación en un motel». «No», respondió Lane con firmeza. «Tengo que estar aquí. Quiero asegurarme de que todo funciona correctamente y necesito volver a acostumbrarme a esta casa, pero ahora en mis propios términos». Miró a su alrededor, cruzando la mirada con decenas de ojos de cristal que ahora ocultaban su secreto. «Además», añadió con una leve sonrisa, «tengo que conocer a mis nuevos aliados». La casa de Magda estaba sorprendentemente tranquila sin sus constantes comentarios y su presencia inquieta. Lainey estaba sentada en la mesa de la cocina, llena de minúsculos componentes electrónicos, ajustando el último lote de altavoces. La luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba en sus manos, creando sombras nítidas de los instrumentos y las piezas. «Bien», dijo la voz de Flynn desde el altavoz del portátil. «Comprobemos otra vez el sistema de control». En la pantalla del portátil abierto, Lainey veía su rostro. Estaba trabajando a distancia, conectado a través de una videoconferencia. Junto al portátil estaba su smartphone con la aplicación abierta que habían desarrollado específicamente para el proyecto Muñecos Parlantes. «Este es el plano de la casa». Lainey mostró la pantalla del teléfono a la cámara. Cada punto rojo es un muñeco con un dispositivo instalado. En total hay 20 muñecos, estratégicamente distribuidos por toda la casa. «Perfecto», asintió Flint. «Ahora muéstrame cómo funciona el sistema de agrupación». Lainey tocó la pantalla para activar el menú. «Puedo seleccionar una muñeca en particular tocando el punto, o activar un grupo utilizando estos botones preestablecidos. Primera planta, segunda planta, dormitorios, escaleras y pasillos». «Exacto», dijo Flint,
frotándose la barbilla con la barba incipiente. He añadido algunas funciones más. Un modo automático que activará diferentes muñecos en orden aleatorio según un horario y un modo de presencia que reacciona al movimiento o al sonido en la habitación. Ya lo veo. Y para cada muñeco se puede elegir un conjunto individual de sonidos y frases. Exacto. Velma ha grabado 78 sonidos y frases diferentes, desde ruidos inofensivos hasta, bueno, esos mensajes espeluznantes para tu suegra. Flint sonrió. Los he dividido en categorías desde ligera inquietud hasta auténtica pesadilla. Lane no pudo evitar sonreír. En los últimos días había descubierto una nueva faceta de su compañero, ingeniosa y ligeramente vengativa. Bien, probémoslo, dijo, pulsando el punto que representaba a una muñeca con un vestido victoriano de pie en el rellano de la escalera. Desde el salón se oyó un susurro apenas audible. Magda, están hablando de ti a tus espaldas. Funciona, asintió Lane con satisfacción. El volumen es perfecto, lo suficiente para oírlo, pero no tanto como para determinar con exactitud la fuente del sonido. Eso es justo lo que queríamos, asintió Flint, especialmente teniendo en cuenta la acústica de tu casa. Todos esos suelos de madera y techos altos crean una reverberación natural. El sonido parecerá fantasmal, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Laney seleccionó el grupo Dormitorios y activó el sonido de un niño llorando. Se oyeron unos sollozos suaves y desgarradores en el piso de arriba, como si hubiera un niño abandonado escondido en la casa. ¡Qué miedo!, admitió ella apagando el sonido, pero es eficaz. Puedes configurar un horario, le recordó Flint. Por ejemplo, activar sonidos suaves la primera noche y aumentar gradualmente la intensidad. O programar frases específicas para momentos concretos en los que seguro que estarán en casa. Laney asintió con la cabeza mientras revisaba la configuración del programador. Configuró varias activaciones aleatorias para su primera noche después de regresar, solo ruidos ligeros y susurros apenas perceptibles. Para la segunda noche, sonidos más específicos. Para la tercera noche, el sistema debía comenzar a reproducir mensajes personalizados. He activado la función de acceso remoto, dijo Flint. Podrás controlar el sistema desde tu teléfono, incluso sin estar en casa. Los dispositivos funcionan a través de la red Wi-Fi doméstica, pero he configurado un sistema de respaldo a través de la red móvil por si acaso. Gracias, Flint, dijo Lane con sinceridad. Sin ti, no habría podido con todo esto. Una sonrisa inesperadamente suave se dibujó en su rostro. Oye, ¿para qué están los amigos? Además, tú sola te las habrías apañado, tienes manos de oro. Lane sintió que se le enrojecían las mejillas y rápidamente desvió la mirada hacia la pantalla del teléfono. Configuraré el resto de horarios más tarde. Ahora quiero comprobar el sistema de respuesta al movimiento. Se levantó de la mesa y se dirigió al salón, donde había una muñeca de porcelana con un traje de marinero sentada en el alféizar de la ventana. Al pasar la mano por delante de ella, Liane oyó una suave voz de niño. «Zane, ¿te acuerdas de lo que me prometiste?» «Perfecto», dijo, volviendo al portátil. «El sensor de movimiento funciona muy bien. ¿Ya has encontrado piso?», preguntó Flint de improviso, cambiando de tema. Laney asintió. La decisión de mudarse de casa de Magda y Zane no le había resultado fácil, pero una vez tomada, todo había encajado. Ya no podía ni quería seguir viviendo en esa casa llena de reglas ajenas y deseos reprimidos. Sí, un pequeño estudio en Cliffside Avenue, barato, con muebles básicos. Firmé el contrato ayer, puedo entrar hoy mismo. ¿Y cuándo piensas mudarte? Ya he empezado a sacar algunas cosas, respondió Laney. Lo imprescindible. El resto lo recogeré después de... Bueno, después de que ellos vuelvan. No dijo en voz alta que estaba esperando el momento en que vieran y oyeran a las muñecas Biao, aunque ambos lo sabían perfectamente. Es sensato,
asintió Flint. Escucha, tengo la furgoneta de mi hermano hasta fin de semana. Puedo ayudarte con lo más importante. Sería estupendo, sonrió Lian. Mañana por la noche, quedamos así. Terminaron de revisar el sistema y Lian cerró el portátil. Echó un vistazo a la cocina, que en los últimos días se había convertido en un laboratorio improvisado. Era hora de devolverle su aspecto habitual para no levantar sospechas entre los estudiantes que regresaban de vacaciones. Recogió las herramientas y los restos de componentes y los guardó en una bolsa. Luego recorrió la casa, comprobando cada muñeca modificada. Todo parecía impecable, sin ningún rastro de intervención. Ni siquiera la mirada más atenta habría detectado los diminutos dispositivos ocultos dentro de los cuerpos de porcelana y tela. Lainey se detuvo ante su muñeca favorita, Magda, una dama victoriana con un vestido burdeos a la que su suegra llamaba Lady Eleonora. En esa muñeca se había instalado uno de los altavoces más potentes y un conjunto de frases especialmente desagradables. «Serás nuestra arma principal, Eleonora», dijo Lani en voz baja, ajustando el cuello de encaje de la muñeca. «Espero que no te importe». A la noche siguiente, Flint llegó en una camioneta azul destartalada. Cargaron varias cajas con las pertenencias personales de Lainey, sus herramientas de trabajo, libros y los pocos aparatos electrónicos que le pertenecían a ella y no a la casa de Magda. «Tienes sorprendentemente pocas cosas para alguien que ha vivido aquí 4 años», comentó Flint, cerrando la puerta de la furgoneta. Leanne se encogió de hombros. «Nunca sentí este lugar como mi hogar. Siempre me pareció que era algo temporal, que Zane y yo nos iríamos pronto», sonrió con amargura. «Supongo que una parte de mí siempre supo que no era para siempre». Llevaron sus cosas a su nuevo apartamento, un lugar pequeño pero luminoso en el tercer piso de un edificio antiguo con vistas al puerto. El mobiliario era minimalista: un sofá, una mesa de centro, una cama y una cómoda. Pero las ventanas daban al oeste y el sol poniente inundaba la habitación con una luz dorada. «Me gusta», dijo Flint, mirando a su alrededor. «Es acogedor». «Esto es solo el principio», dijo Lainey, dejando una caja en el suelo. «Con el tiempo lo convertiré en un verdadero hogar». Colocaron las cajas, montaron la cama y colgaron las cortinas que Leanne había comprado por el camino. El trabajo fue fácil. Estaban acostumbrados a trabajar en equipo en el taller, y esa habilidad les venía muy bien ahora. Cuando terminaron lo más importante, Flint propuso pedir pizza. «Me muero de hambre», admitió. «Además, es tradición celebrar la mudanza con comida rápida». Lainey se rió. «Suena genial, pero sin piña». «Oh, veo que vamos a encajar perfectamente», dijo Flint con fingida seriedad. «La piña en la pizza es un crimen contra la humanidad». Se sentaron en el suelo, recostados contra el sofá, comiendo pizza de la caja y bebiendo cerveza en vasos de plástico. Afuera, la noche iba cayendo. Las luces de la ciudad se encendían y en el apartamento se extendía una sensación de paz que Lainey no había sentido en mucho tiempo. «Qué extraño», dijo ella, mirando por la ventana. «Debería sentir culpa o miedo. Al fin y al cabo, estoy dejando a mi marido y planeo volverlo loco a él y a mi suegra con unas muñecas que hablan. Pero en lugar de eso, siento alivio». Flint giró pensativamente el vaso entre sus manos. «Quizás porque por fin has dejado de engañarte a ti misma. Sabes, a veces lo peor que hacemos es fingir que todo va bien cuando no es así». Lainey asintió, recordando los años que pasó en casa de Magda. Cómo fue renunciando poco a poco a sus deseos y preferencias, cómo aprendió a evitar los conflictos cediendo en todo, cómo fingía que todo le parecía bien. Pensaba que podría cambiar la situación si era lo suficientemente paciente, dijo en voz baja. Que Sane vería algún día cómo su madre nos manipulaba y se pondría de mi lado,
que ahorraríamos para comprarnos una casa y nos iríamos, que el viaje a Hawái sería un nuevo comienzo para nosotros. Su voz se quebró. Pero Sane nunca quiso cambiar nada. Se sentía cómodo en su papel de hijo. No necesitaba una esposa, necesitaba una segunda madre que lo cuidara, pero que no exigiera una relación de igualdad. Flint le cubrió la mano con la suya con delicadeza. Lani, te he observado durante 3 años. Eres talentosa, inteligente y paciente. Te mereces a alguien que aprecie esas cualidades, no que se aproveche de ellas. Ella lo miró, sus ojos estrechos tras las gafas, las sienes rapadas que enmarcaban su espesa melena oscura, los tatuajes de circuitos eléctricos que asomaban por las mangas remangadas de la camisa. Flint siempre había estado a su lado, siempre la había apoyado, pero solo ahora lo veía de verdad. Gracias, dijo ella simplemente sin retirar la mano. Por todo. Regresaron a la casa de Magda a última hora de la tarde. Lainey tenía que comprobar el sistema una vez más y asegurarse de que todo estaba listo para el regreso de los propietarios. Quedaban 3 días para su llegada. Hagamos un ensayo general, propuso Flint cuando entraron en la casa. Pongamos algunos sonidos a todo volumen para asegurarnos de que todo funciona como debe. Lainey estuvo de acuerdo. Abrió la aplicación en su teléfono y activó el grupo Primera Planta. Se oyeron ruidos sordos por todas partes, creando una atmósfera sonora espeluznante, como si la casa estuviera llena de habitantes invisibles. Impresionante, comentó Flint, escuchando atentamente. No puedo decir con certeza de dónde provienen los sonidos. Esa es la idea, asintió Lainey. Ahora probemos algunas muñecas. Ella eligió una dama victoriana que estaba en la escalera. De la muñeca se oyó una suave voz femenina. Magda, ¿por qué les permites que digan esas cosas de ti? Se ríen de ti a tus espaldas. Qué espeluznante, admitió Lainey, incluso sabiendo que es una grabación. Por eso funcionará, asintió Flint. Especialmente por la noche, en una casa vacía. Comprobaron cada muñeco, asegurándose de que todas las funciones funcionaban como estaba previsto. Lainey configuró la secuencia de activación, desde ruidos apenas perceptibles la primera noche hasta mensajes concretos y personalizados la tercera. Creo que está todo listo, dijo ella cerrando la aplicación. Solo queda esperar a que regresen. Flint miró el salón lleno de muñecos silenciosos, cuyos ojos de cristal parecían seguir cada uno de sus movimientos. ¿Seguro que quieres quedarte aquí hasta que lleguen? Puedes quedarte en tu nuevo apartamento. Lainey negó con la cabeza. No, tengo que estar aquí. Quiero ver sus caras cuando regresen. Quiero asegurarme de que la sorpresa sea perfecta. Lainey pasó los 2 días siguientes preparándose minuciosamente para el regreso de Zane y Magda. Limpió todos los rastros de su trabajo con las muñecas, dejó la casa impecable e incluso preparó la cena para el día de su llegada, un asado en la olla de cocción lenta, su plato favorito, no por bondad, sino para acentuar el contraste entre la cálida bienvenida y lo que les esperaba por la noche. La noche antes del regreso, Lainey estaba sentada en la habitación que compartía con Zane, empacando sus últimas pertenencias. Casi todo ya había sido trasladado al nuevo apartamento, solo quedaban unos pocos objetos que no podían llevarse sin levantar sospechas. Sonó el teléfono. Era Flint. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Extraña», admitió Lian. «Estoy un poco nerviosa, pero más que nada. ¿Emocionada? Es el final, ¿sabes? El final de mi vida aquí, con ellos. El comienzo de un nuevo capítulo», dijo Flint. «Hablando de nuevos capítulos, estaba pensando, cuando todo esto termine, quizá podríamos...» Se detuvo y Lainey sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Podríamos qué?», le animó ella con suavidad. «¿Cenar juntos?». Su voz sonaba insegura. «En algún lugar donde no haya muñecas que hablan ni maridos mentirosos. Solo tú y yo». Lane sonrió mientras miraba por la ventana al cielo estrellado.
Me encantaría, respondió con sinceridad. Mucho. Después de colgar, Lainey se quedó sentada en el borde de la cama durante un buen rato, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en las últimas 2 semanas. Hacía poco era una mujer que ahorraba para unas vacaciones y aguantaba humillaciones con la esperanza de un futuro mejor. Ahora era otra persona, decidida, capaz de actuar, dispuesta a cambiar su vida. Se levantó y se acercó a la ventana. Rocky Point brillaba con las luces de la ciudad, y a lo lejos se veía la superficie oscura del océano. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, Zane y Magda disfrutaban de su última noche en Hawái sin sospechar lo que les esperaba en casa. Lainey abrió la aplicación en su teléfono y activó la función de planificador. El sistema estaba configurado y listo para funcionar. Mañana, cuando los cansados viajeros regresaran a casa, todo parecería normal. Pero por la noche, cuando la casa se sumergiera en la oscuridad, las muñecas comenzarían su silenciosa conversación. Cerró la aplicación y apagó la luz. Era hora de prepararse para el día siguiente, el acto final de su vida en esa casa y el comienzo de un nuevo camino. El día del regreso de Zane y Magda, Lainey se despertó temprano. Comprobó todos los ajustes de la aplicación, se aseguró de que todas las muñecas estuvieran en su sitio y de que no quedara ningún rastro de su actividad en la casa. Luego se puso su mejor vestido, uno azul oscuro con un cuello impecable que Magda había elogiado una vez como muy decente para una joven. La máscara perfecta para la obra de despedida. Al mediodía llegó un mensaje de Zane. «Hemos aterrizado. Estaremos en casa a las 3». Lainey sonrió al mirar la pantalla del teléfono. La cuenta atrás había comenzado. Recorrió la casa por última vez, comprobando cada detalle. El asado se cocinaba lentamente, llenando la cocina con un aroma apetitoso. La mesa estaba puesta para la cena familiar. La chimenea encendida en el salón creaba un ambiente acogedor. Pero detrás de esta imagen idílica se escondía un ejército de 20 muñecos modificados, listos para perturbar la tranquilidad de Magda y Zane. A las 3 en punto de la tarde, un taxi se detuvo frente a la casa de Magda. Lane observaba desde la ventana de la sala cómo Zane ayudaba a su madre a salir del asiento trasero, mientras el conductor sacaba del maletero 2 enormes maletas y varias bolsas con recuerdos. Parecían descansados. La piel de Zane había adquirido un tono bronceado intenso y sus hombros, normalmente encorvados, se habían enderezado. Magda, aunque evitaba broncearse por miedo a las arrugas, parecía más fresca. Su cabello, que solía llevar recogido en un moño estricto, estaba suelto, y alrededor del cuello llevaba un collar de conchas, sin duda un recuerdo de Hawái. Lainey se puso su máscara de hospitalidad y abrió la puerta. «¡Bienvenidos!», exclamó con una sonrisa, esforzándose por parecer sincera. «¿Qué tal el vuelo?». Zane, que llevaba las 2 maletas, parecía un poco sorprendido por su cordialidad. Bien. Hubo un poco de turbulencia sobre California, pero en general estuvo bien», dijo, moviendo los pies con torpeza, sin saber muy bien cómo comportarse después de su última conversación. Magda pasó junto a su nuera, apenas saludándola con un gesto de la cabeza. «¿La casa huele a comida?», olfateó sin ocultar su sorpresa. «Sí, pensé que después de un vuelo tan largo te apetecería comida casera», respondió Lani, ayudando a Zane a meter las maletas en el vestíbulo. Magda echó un vistazo rápido a su alrededor, fijándose en la impecable limpieza y el orden. Algo parecido a la decepción se dibujó en su rostro. Claramente esperaba volver a una casa descuidada, lo que habría confirmado sus reproches de tantos años sobre la incapacidad de Lian para llevar la casa. «Bueno, muy previso por tu parte», admitió a regañadientes mientras pasaba al salón. «Veo que ni siquiera te has olvidado de regar mis violetas». «Por supuesto que no», sonrió Lani. «¿Qué tal las vacaciones? Contadme qué habéis visto».
La siguiente hora estuvo llena de historias sobre las playas de Hawái, excursiones a volcanes, restaurantes con vistas al océano y espectáculos con bailarines de fuego. Ninguno de los dos mencionó el hecho de que se habían ido en secreto, utilizando los ahorros que Lian había acumulado con tanto esfuerzo. Parecía que habían decidido fingir que se trataba de un viaje normal y planeado. «Te traje un imán», dijo Magda con indiferencia, sacando de la bolsa un recuerdo plano con la inscripción «Aloha desde Hawái». «Pensé que te gustaría». Lani aceptó el regalo con una sonrisa cortés, pensando que ese imán probablemente había costado unos $5 de sus 23,000. «Gracias, muy amable», dijo, dejando el recuerdo sobre la mesa. «La cena está casi lista. ¿Quieren descansar un poco antes de comer? ¿Deshacer las maletas?» «Excelente idea», aceptó Zane, claramente encantado de evitar seguir conversando. «Mamá, ¿te ayudo con la maleta?» «Por supuesto, querido». Magda se dirigió hacia la escalera. «¡Qué hijo tan atento!». Lane observó cómo Lady Eleonora, con su vestido rojo, parecía observar a Magda con sus ojos de cristal desde el reposapiés junto a la escalera. La aplicación del teléfono indicaba que todos los sistemas funcionaban a la perfección. La cena transcurrió en una extraña atmósfera de normalidad fingida. Magda y Zane continuaron hablando del viaje, intercambiando miradas cómplices de vez en cuando, como si compartieran bromas que no eran para los oídos de Lian. Evitaron cualquier mención al dinero, prefiriendo fingir que no había pasado nada fuera de lo normal. Lainey mantuvo la conversación, hizo preguntas y sonrió en los momentos oportunos. El reloj interno de su cabeza contaba los minutos que faltaban para que llegara la noche y su plan entrara en acción. «Me he dado cuenta de que has cambiado de sitio algunas de mis muñecas», dijo Magda de repente mientras bebía un sorbo de vino. Lainey sintió una punzada de ansiedad, pero mantuvo la expresión tranquila. «¿En serio? Solo estaba limpiando el polvo. Quizás las cambié de sitio sin querer. Lo siento». «Eleonora está 2 centímetros más a la izquierda de lo habitual», dijo Magda frunciendo los labios. «Y su abanico está girado hacia el lado equivocado». «Lo arreglaré», prometió Lian, maldiciendo mentalmente la observación de su suegra. «No te preocupes», respondió Magda con tono gélido. «Yo misma me encargaré de mi colección. Algunas piezas valen más que tu sueldo anual». Zane carraspeó incómodo, sintiendo cómo aumentaba la tensión. «Mamá, estoy seguro de que Lian ha tenido mucho cuidado». «Claro, cariño», Magda sonrió a su hijo. «Solo me preocupo por mis pequeñas. Ya sabes lo importantes que son para mí». Después de cenar, Lian insistió en recoger la mesa y lavar los platos, y envió a Zane y Magda a descansar. «Deben de estar cansados del viaje», dijo. «Vayan, yo me encargo de todo». Cuando subieron, Lian sacó el teléfono y abrió la aplicación. Todo estaba listo para la primera fase de la operación Muñecas Parlantes. Se acercaba la medianoche cuando la casa se sumió en el silencio. Zane y Magda, agotados por el vuelo y el cambio horario, dormían profundamente en sus habitaciones. Lainey yacía junto a su marido, escuchando su respiración regular y mirando las cifras del reloj que brillaban en la oscuridad. Justo a medianoche, activó con cuidado la aplicación de su teléfono. El grupo Corredores se activó primero. Se empezaron a oír ruidos suaves, apenas perceptibles, procedentes de diferentes rincones de la casa, como si alguien se moviera con cuidado por el suelo de madera. Luego se añadieron suspiros ligeros y susurros, cuyas palabras no se podían distinguir. Zane se dio vuelta en la cama, pero no se despertó. Lainey dejó que los sonidos continuaran durante unos 10 minutos y luego apagó el sistema. Era suficiente para la primera noche, una invasión apenas perceptible de la realidad, que podía atribuirse a la imaginación o a los ruidos de la casa antigua. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Magda parecía un poco inquieta. «¿Has dormido mal?»,
preguntó Lane con inocencia mientras le servía el café. Es extraño. Me ha parecido oír ruidos durante la noche, dijo Magda frunciendo el ceño, como si alguien estuviera caminando por la casa. Seguro que era yo, intervino Zane masticando una tostada. Me he levantado a beber agua. No, era otra cosa. Magda negó con la cabeza. Pero bueno, seguramente es el cansancio del viaje. Siempre cuesta dormir la primera noche en casa después de estar en un hotel. Leanne asintió con simpatía, ocultando su satisfacción. La semilla de la duda había sido sembrada. La segunda noche, el efecto se intensificó. Hacia las 11 de la noche, cuando Magda ya se había ido a su habitación y Zane estaba viendo la televisión en el salón, Leanne activó el muñeco de un niño con un traje de marinero que estaba en la estantería. Zane, susurró una voz infantil, tan baja que era difícil saber si la había oído. El marido se estremeció y miró a su alrededor. ¿Has dicho algo?, preguntó, volviéndose hacia Lainey. No, no he dicho nada, respondió ella levantando la vista inocentemente del libro. ¿Qué pasa? Nada. Me ha parecido, dijo Zane, volviendo a fijar la mirada en la televisión pero con los hombros tensos. Cuando se acostaron, Lainey esperó a que la respiración de su marido se calmara y puso el segundo programa. Esta vez los sonidos eran más claros, pasos silenciosos por el pasillo, el chirrido de una puerta, risas infantiles que se interrumpieron bruscamente. Zane se despertó y se sentó bruscamente en la cama. ¿Has oído eso?, susurró. ¿Qué has oído?, murmuró Lane, fingiendo estar medio dormida. Allí había risas, risas de niños. Cariño, has tenido una pesadilla, le dijo ella poniéndole la mano en el hombro. No hay niños en la casa. Zane se acostó en silencio, pero Lainey notaba cómo se tensaba su cuerpo. Tardó mucho en conciliar el sueño, sobresaltándose al menor ruido. Por la mañana, tanto Zane como Magda parecían no haber dormido bien. Durante el desayuno, Magda confesó que también había oído ruidos extraños. «Quizás tenemos ratones», sugirió Lani. «Puedo llamar al exterminador». «No eran ratones», respondió Magda con brusquedad. «Los ratones no se ríen como los niños». «¿Tú también lo has oído?», preguntó Zane sorprendido. Magda asintió con la cabeza con el rostro más pálido de lo habitual. «Pensé que quizá eran los niños del vecindario jugando en la calle, pero a las 2 de la madrugada», sacudió la cabeza. «Es extraño». «Quizás solo necesitáis descansar más», sugirió Lane. «La aclimatación después de un vuelo largo a veces provoca alucinaciones auditivas». Magda la miró con frialdad. «No sufro alucinaciones, Leanne. Sé perfectamente lo que he oído». Durante el día, Leanne activó discretamente algunas muñecas cuando Zane o Magda estaban cerca. Sonidos suaves y breves. Un suspiro a espaldas de Magda mientras arreglaba su colección. Un susurro del nombre de Zane cuando pasaba junto a la escalera. Un llanto apenas audible que llegaba desde el baño cuando Magda se duchaba. A la hora de cenar, el ambiente en la casa se volvió notablemente tenso. Zane se estremecía con cada crujido del suelo y Magda no dejaba de lanzar miradas sospechosas a sus muñecos. «Quizás deberíamos poner música», sugirió Lainey, fingiendo no darse cuenta de su estado. «¿Qué? Ah, sí. Buena idea», asintió Zane distraídamente, sin apartar la mirada de la muñeca de la repisa de la chimenea, que le pareció que acababa de parpadear. Por la noche, Lainey pasó a la tercera fase del plan. Ahora las muñecas empezaban a pronunciar frases concretas, en voz baja, pero perfectamente inteligibles. Cuando Magda pasó junto a su querida Eleonora, de camino al baño, la muñeca susurró: «Se están riendo de ti, Magda. A tus espaldas». La suegra se quedó paralizada, girándose lentamente hacia la muñeca. «¿Qué?», exhaló en el pasillo vacío, pero la muñeca permaneció en silencio, con su rostro de porcelana inmóvil.
Más tarde, cuando Zane entró en el dormitorio, la muñeca niño que estaba sobre la cómoda dijo en voz baja: «Ella sabe lo que has hecho, Zane. Lo sabe todo». Zane cerró la puerta de un portazo con el rostro pálido. Lainey, que observaba todo a través de la aplicación, sabía que su resistencia estaba al límite. Por la noche, intensificó el efecto. Ahora las muñecas espúa al mismo tiempo en diferentes partes de la casa, creando una espeluznante cacofonía de susurros, llantos y risas. Hacia las 3 de la madrugada, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe y Magda apareció en el umbral, con el camisón arrugado, el pelo revuelto y los ojos muy abiertos por el terror. ¿Oís eso?, siseó. «Están hablando. Las muñecas están hablando». Zane encendió la luz con la mano temblorosa. «Mamá, ¿has tenido una pesadilla?» «No», gritó Magda casi a gritos. «Eleanor dijo que conoce mis secretos. Dijo que soy una mala madre». Lainey se sentó en la cama, fingiendo estar confusa por el sueño. «Magda, tienes que calmarte. Las muñecas no pueden hablar. No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa», espetó Magda. «Sé lo que he oído». En ese momento se oyó una risita infantil en el pasillo. Magda gritó y Zane dio un salto. «¿Qué ha sido eso?», susurró él con voz temblorosa. «Solo estáis cansados», dijo Lane calmamente, regodeándose por dentro ante su reacción. «Vamos a acostarnos, y si queréis, por la mañana os ayudo a registrar la casa en busca de rarezas». Pero Magda ya no la escuchaba. Salió corriendo al pasillo y encendió todas las luces que encontró a su paso. «Sé que estáis ahí», gritó al vacío. «Dejad eso inmediatamente». Zane corrió tras su madre y Lian, que se había quedado sola, activó rápidamente varias muñecas en la planta baja. Cuando Magda bajó al salón, se encontró con un coro de voces susurrantes. «Magda, Magda, te vemos, Magda», la suegra gritó, agarrándose el corazón. Zane corrió hacia ella y abrazó a su madre, que temblaba. «¿Qué está pasando?», gimió desesperado. «¿Qué diablos está pasando?». Por la mañana, Magda estaba al borde de un ataque de nervios. Se negaba a quedarse sola en la habitación. Miraba constantemente a su alrededor y se estremecía con cada ruido. Zane estaba un poco mejor, pálido, con ojeras, miraba impotente de su madre a su esposa y viceversa. «Creo que deberíamos llamar a un médico», sugirió Lane, fingiendo estar preocupada. «Magda, no tienes buen aspecto». «No necesito un médico», respondió su suegra. «Necesito que esas criaturas dejen de hablar». «Mamá, las muñecas no pueden hablar», repitió Zane con cansancio, aunque en su voz se notaba la duda. «Es solo que, no sé, quizás es un problema con la electricidad o la radio de los vecinos». «Las he oído», insistió Magda. «Saben todo lo que hemos dicho. Saben lo del dinero de Lian. Saben que hemos decidido volar sin ella. Lo saben». Lian fingió sorpresa. «¿De qué dinero estás hablando, Magda?». Se produjo una pausa incómoda. Zane y Magda se miraron, con una mezcla de culpa y miedo en sus rostros. «De ninguno», dijo Zane rápidamente. «Mamá simplemente no está en sí». «No le mientas», dijo Magda de repente mirando a su hijo. «De todos modos, las muñecas lo han contado todo. Hemos cogido sus ahorros, Zane. Hemos robado su dinero para las vacaciones». Zane palideció aún más. «Mamá, para. ¿Era nuestro dinero?». «No», negó Magda con la cabeza, con una mirada inesperadamente clara. «Era su dinero. Lo había ahorrado durante años para ir a Hawái. Y tú y yo se lo quitamos porque yo quería ver el océano y tú nunca has sabido decirme que no». Lainey observaba en silencio la escena, sintiendo una extraña satisfacción. El plan funcionó incluso mejor de lo que ella esperaba. Las muñecas no solo asustaban, sino que obligaban a Magda y Zane a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. «Me voy a volver loca en esta casa», susurró Magda, cubriéndose la cabeza con las manos.
No van a dejar de hablar. No van a dejar de recordármelo. Zane miró a Lainey con impotencia. Quizás deberíamos irnos todos a algún sitio un par de días, a un motel o... No voy a ir a ningún sitio, dijo Lainey con firmeza. Tengo trabajo y no oigo ninguna voz. Hizo una pausa y miró los rostros angustiados de su marido y su suegra. Pero vosotros, por supuesto, podéis ir si creéis que eso os ayudará. Quizá un cambio de aires os venga bien. Sam asintió con alivio. Sí, es una buena idea. Mamá, te llevaré a casa de la tía Marta unos días hasta que averigüemos qué está pasando en la casa. Magda no puso ninguna objeción, por primera vez en todo el tiempo que Leanne la conocía. Asintió en silencio, con la mirada fija en las muñecas del salón, como si esperara que volvieran a hablar en cualquier momento. En una hora, Zane reunió las cosas necesarias para él y para su madre. Leanne le ayudó, tratando de parecer cariñosa y preocupada. «Te llamaré por la noche», dijo Zane cuando estaban junto al coche. «¿Quizás te unas a nosotros dentro de un par de días?» «Quizás», respondió Lane con evasividad. «Primero veamos cómo se encuentra Magda lejos de casa». Se despidió con la mano cuando el coche salió del patio. En cuanto desaparecieron de su vista, Lainey volvió a la casa y sacó el teléfono. Marcó el número de Flint. «Se han ido», informó sin ocultar la satisfacción en su voz. «Magda está al borde de un ataque de nervios y Zane está en pánico. No han aguantado ni 3 días. Tu plan ha funcionado a la perfección», dijo Flint con una sonrisa en la voz. «¿Y ahora qué?» «Ahora voy a recoger el resto de cosas y las llevaré al nuevo piso», respondió Leanne, mirando el salón lleno de muñecas silenciosas. «Y después, creo que es hora de emprender mi propio viaje». Una semana después, Lainey estaba sentada en la terraza de un pequeño bungalow, contemplando las aguas turquesas del Océano Índico. La isla de Bali la recibió con un sol radiante, una exuberante vegetación y una atmósfera de serenidad que tanto había echado de menos en los últimos años. A su lado, en una silla de mimbre, estaba Flint, cuya piel, normalmente pálida, ya empezaba a broncearse ligeramente. Estaba leyendo una guía turística y, de vez en cuando, levantaba la vista para compartir algún dato interesante sobre la cultura local. «¿Sabes?», dijo Lainey, bebiendo un sorbo de té frío de frutas. «Cuando ahorraba para este viaje, me imaginaba Hawái, no Bali, pero ahora me alegro de que haya salido así». Flint dejó el libro. «¿Porque Bali es mejor?» «Porque aquí no hay fantasmas del pasado», sonrió ella. «Es un nuevo comienzo». Según el plan, Lainey envió los papeles del divorcio a Zane 2 semanas después de que éste huyera con Magda. Para entonces, no se habían decidido a volver a casa y preferían vivir con familiares. Zane ni siquiera intentó impugnar el divorcio ni reclamar la propiedad conjunta. Probablemente, el miedo a las muñecas parlantes fue más fuerte que la codicia. Según los rumores, Magda vendió su casa y se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad vecina, dejando la mayor parte de su colección de muñecas en un almacén. Los vecinos contaban que ella afirmaba que la casa estaba encantada y que por eso no podía vivir allí. «¿Crees que algún día entenderán lo que pasó realmente?», preguntó Flint mirando al océano. Lainey se encogió de hombros. «Quizás, pero dudo que se lo admitan ni siquiera a sí mismos. Es mucho más fácil creer en fantasmas que reconocer que te mereces lo que te ha pasado». Ella extendió la mano y le tocó la palma. «Gracias, por todo. Sin ti y sin Velma, nada de esto habría sido posible». Flint entrelazó sus dedos con los de ella. «¿Sabes? Hay algo poéticamente justo en que una mujer que dedicó su vida a coleccionar muñecas acabara muerta de miedo por esas mismas muñecas». Lainey se rió, sintiéndose verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo. «¿Nos vamos?», preguntó Flint mirando el reloj. «La excursión al templo comienza dentro de 1 hora». «Sí», asintió Lainey,
levantándose. No quiero perderme ni un minuto de este viaje. Echó una última mirada al océano, que brillaba bajo los rayos del sol poniente. No era el sueño que había anhelado durante todos esos años, pero quizá era el que realmente se merecía. Una nueva vida, un nuevo compañero, nuevos horizontes, y ni una sola muñeca en el horizonte.